Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 3. Es posible verlo todo como impersonal, siempre y cuando enseñe. Posiblemente las dos condiciones sean sinónimas y el no ver algo o no aceptarlo indique un temor a perderse. En cambio, cuando se acepta la existencia de realidades en número infinito, su observación invita al aprendizaje. Sin embargo, existe una excepción, la cual se subordina a la existencia de una realidad que pretenda ser la única verdadera. Por supuesto que aún de ella se puede aprender, siempre y cuando no se valore. Como los estudiosos del cerebro, que por su actividad llegan a pensar que están frente a la única realidad. Entenderlo significaría aceptar que dentro de su estructura tienen la razón, pero nada más. Lo que sucede es que se teme en todos los niveles. Primero puede ser a perder comodidades y después ideas. Más adelante el yo. ¿Lo ven? Es el mismo temor. En el caso de lo impersonal, es obvio el temor a perder un orden explicativo y caer así en confusión. Simplemente basta pensar que se dejará de ser. Lo difícil de explicar es que el ser que se piensa es solo un externo, explicaciones. Es como escoger atendiendo a lo que ha demostrado ser satisfactorio. Puesto que ya se sabe que los cambios implican la posibilidad de perder, por un tiempo al menos, lo que en anterior vivencia probó su excelsitud, se intenta permanecer en ella. Algunos escogen para siempre. En el primer lenguaje es dejar la búsqueda. En el segundo, encontrar lo buscado. En estos términos me preparé antes de visitar a Noj. La presencia de otro universo personal es necesaria para saber lo que de personal tiene el nuestro. Así lo comprendió Dead cuando al hablar de un deseo suyo, se dio cuenta de que yo no lo compartía, y por tanto solo era suyo. Entonces, ¿eso también es solo mío?, me dijo brillándole los ojos. Pero también puede transformarse de éxtasis en angustia, como una vez que platicando con Imara, dije que el hombre buscaba el dominio. Ella creyó que yo me refería al sexo masculino y en una explosión de feminismo me consideró explotador. Cuando supo que yo me refería al ser humano, se volvió más impersonal. Soy yo la que tiene el problema, me dijo mientras bailaba en su delicioso cuerpo. Después intentó suicidarse. Supongo que si esa fue la razón, continuó volviéndose impersonal hasta que sintió que se quedaba sin nada. Pero ello también fue su mundo. Quiero decir que lo vivió en suicidio cuando confundió lo impersonal con la muerte. Para mí puede ser la vida, siempre y cuando siga aprendiendo de ello. Este es un punto interesante, porque aprender de ello implica expandirse, es decir, convertirse en buscador de universales. Así, la forma común de una piedra, una nube y un árbol es acercarse a lo impersonal verdadero. Lo mismo podría decirse de aquel que viendo dar a luz a una mujer, la considerara pariendo, o de quien pudiera abstraer el significado de la expresión facial, es decir, segundo lenguaje en su máxima pureza. Lo mismo sucede con la física. El poder vivir la velocidad de la luz como constante, independientemente del observador, es lo impersonal en su grado personal más elevado. Y esto es lo que intento decir. Cuando lo impersonal se vive, se convierte en personal, y el ser se considera como infinito. El ser. Y esto, a su vez, es la expansión que conserva la vida. Así,
el suicidio es una decisión valiente, pero innecesaria. 2. Egrog dijo una vez que el encuentro con uno mismo transforma a un cordero en león. Segundo lenguaje, por supuesto. O sea, transformarse de asombro de contacto a personal impersonal. En el caso del editor, que se niega a publicar un libro solo entendible para el autor. O quizá es el caso del autor, o el de los dos. Pero no hablemos del primer lenguaje. En él todo es posible. En cambio, en el segundo lenguaje solo hay certeza. Bueno, conocí por fin a Nog y salí de ahí sintiéndome revivido. Al principio no entendí, y después la sensación de vida comenzó a explicarse. En parte me dijo que yo era ambicioso y que siempre lo lograría. ¿Cómo lo supo si ni aun yo lo sabía de mí? Después comprendí que lo era y me gustó. Por lo pronto quiero saber todo lo que él sabe. Sé que esa es la forma de lograrlo. Lo sé. Además, vi en él la llegada a lo obvio. Eso me gustó mucho, como la aceptación total. Bello camino. Por supuesto que ya no me convertiré en él. He tenido suficientes experiencias de ese tipo y sé que son desastrosas. Me imaginé diciéndole que reconocía su sabiduría y anunciándole que mi ambición era saberlo todo de él. ¿Qué es un saberlo? Por ello, lo sé. Después me imaginé compitiendo con él, hablándole desde mí mismo sin compasión. En ese momento un mosquito entró en mi ojo y comprendí que era un rollo. Bella palabra, rollo. Algo enredado, un camino cerrado del laberinto. Los mosquitos comprenden los rollos igual que las plantas. Y si no, ¿cómo explicar el movimiento horizontal de una planta en casa de Nog? También habló de naves extraterrestres. Debo confesar que me decepcionó un poco. No quiero decir que no existan. Más bien, su manejo conceptual fue simplista. Eso es lo que vi, y ahora dudo si yo lo creía hablando en primer lenguaje, cuando en realidad habló en segundo. No lo sé. Lo único que voy a impedir es convertirme en él. Después mencionó su enfermedad y recordó que en el norte de África había estado en contacto con una planta venenosa. Un brujo de por aquí le dijo que esa era la razón. Me pregunto por qué no le dije si había una decisión, pues si eso fue, él lo debe saber o lo sabía cuando ocurrió el contacto. En fin, ojalá me acuerde la próxima vez. Lo que fue significativo y que me indica que sabe, ocurrió a la mitad de su plática acerca de la planta venenosa. Volteó a ver a Atir y le mencionó que eso ya se lo había contado a ella. La personalidad de Atir es extraña. En ocasiones parece que en realidad la tuviese, y en otras solo existe ella, Atir. Creo que uno de sus egos es la inseguridad, y Nog no lo dejó salir. Bello gesto. Por lo demás, la cara de Nog es la de un mandarín chino, y sus ojos idénticos a los de Gurdjieff. Todavía no sé qué significa eso. 3. Bien, los números significan pensamientos. Mis números, desde luego. Después fui a casa de Det. Me acompañó en el camino, aunque ya estaba ahí cuando llegué. Fantásticos pensamientos después de lo de Nog. El problema es que fueron tantos que no creo ser capaz de transcribirlos. En primer lugar, el pensamiento y lo que sucede cuando se mira son las conexiones en el momento en el que ocurren. Aquí los mundos son infinitos, como cuando Det platicó con un pelo que había caído en medio de la pintura. Él platicó y yo lo vi, y de ello deduzco que son infinitos. Es como el 2. Saber que existe es aceptar que el infinito existe. Yo hablo conmigo y Det a través de un pelo o de un cuadro. Por supuesto que algo común es el pensamiento.
El reto es introducirse en él y ver las conexiones. Son el segundo lenguaje. Pero eso lo pienso en este momento, cosa que me agrada sobremanera. En realidad, siempre tuve el deseo de trabajar con pensamientos en este momento. Si es un camino, lo veo desde siempre y como fundamento de una búsqueda. Antes tenía a mi espalda toda una construcción conceptual que conectaba mi esencia con mi conciencia. Por supuesto que con desastrosas consecuencias. Era demasiado apagado. No importa que la construcción sea cognoscitiva o manual, teórica o de laboratorio, siempre distorsiona y frena. Después fue con relaciones, pero ello es doloroso y solo recomendable a un espíritu más fuerte que el mío. Sin embargo, en ocasiones estuve a punto de abandonar otra técnica que no fuera esa. Creo que esto sucedió con Retash. Era asombrosa la conexión directa al hablar, tanto que pensé mucho antes de destruirla. Simplemente no dependía de mí por completo. La prueba era Retash, por supuesto. Entonces ocurrió que supe que la única forma era hablándome. Eso requirió un adiestramiento gigantesco. Pero ahora me da risa. Es tan obvio. El hecho de escoger pensamientos debía ser universal. Eso lo pensé antes. Ahora sé que es personal, en aras de convertirse en personal impersonal. Es decir, también segundo lenguaje. Pero esto es primer lenguaje y debo tener cuidado. El adiestramiento también fue interesante. Primero prefería hablar de imágenes. Si acaso las conectaba sin atreverme mucho. Después comenzaba una descripción y todo iba solo. Una cosa se conectaba con la otra y el final era también el principio. Más adelante, vivencias. Esa fue una etapa muy cercana, pero tenía un defecto, el mismo que con Retash. Claro que también había meditaciones, pero todas ellas en primer lenguaje. El cambio sobrevino cuando me atreví. Simplemente lo hice. Simplemente en segundo lenguaje, por supuesto. Es decir, cuando solo me escuché a mí mismo. 4. En casa de Nog también se habló de sincronicidad, y esto es lo que sucedió después de escucharme. Parecía que todo contestaba. El mosquito es un buen ejemplo. En el ojo, claro está. Pero no solo el mosquito, también la mariposa o la planta. ¿Recuerdan la de Nog? El mundo y yo sincronizados. ¿Quién podría negarse a estar en buen camino? Así salí de la casa de Dead y llegué a la mía. Habíamos discutido la pintura de una piedra maravillosa. Todas sus aristas eran tiempo y contenido. Por ello traté de convencer a Dead para que pintara en 4 dimensiones. Como los cubistas, dijo él dejándome asombrado. Creo que fue mucho atrevimiento, pero eso hizo que me interesara en Picasso. Utilizaba sus dibujos como leña para calentarse. En el libro decía que cada dibujo era para él un problema que en su fuego creativo resolvía. Esa me pareció maravillosa descripción, y creo que es verdad. Los retos. Antes dije que una emoción negativa es un pensamiento que no se puede entender. Cuando un reto no se enfrenta, sucede lo mismo. No se le puede vencer puesto que no se enfrenta, y el pensamiento que iba a aclarar no lo hace. Son las señales. Así me sucede con Picasso. No lo puedo entender y por ello me provoca emociones. O con Idries Shah, cuando habla de los sufis. No puedo entender cómo al referirse a ellos hace comparaciones. Me parece indigno que se dirija al lector en primer lenguaje. Es como decir que no se debe medir y al mismo tiempo medir el alcance conceptual de la frase no se debe medir. Simplemente mediocre. Otra vez, primer lenguaje. Por eso no lo puedo entender. 5. Lo de conexión directa tiene una importancia fundamental.
Otra vez Picasso. Tuvo una infancia sin invalidaciones, por ello no las conocía, por ello se atrevió a ser cada vez más él mismo. Si tomamos a Einstein, llegamos al 2, y por tanto al infinito. En otras palabras, no es que perteneciera a otra especie, simplemente se atrevieron a ser. Es probable que la conexión sea también con la época, quiero decir, con la capacidad para hacer el próximo paso de conciencia. Eso mismo dijo Nog al hablar de los niños dorados, los hijos de Atir, por ejemplo. Intuición en el sentido más agudo y en ella lo que de otra forma no se puede desarrollar. Porque la intuición, al igual que la emoción, es un pensamiento de tal complejidad que lo único consciente es la certeza. Eso llevaría a establecer el contacto. Para Nog con seres extraterrestres, para mí con el conocimiento universal. Quizás sea lo mismo hablar con alguien, se requiere para conocer. Por tanto, puede ser lo mismo, o mejor una cadena de lo mismo. El conocimiento, lo único que veo al final, pero la técnica para conseguirlo, ellos. Así lo entiendo claramente, es decir, en el segundo lenguaje. Los niños dorados serían los aceptores, tendrían la certeza al recibir el mensaje. Confieso que la idea es muy atractiva, pero soy muy ambicioso, y según Nog, sucederá dentro de 3 años, tiempo suficiente para mí. Ahora bien, el paso de conciencia, o si se quiere, su expansión, ocurre cuando un número suficiente de conciencias se unen o cuando una de ellas las contiene. La pregunta me la he hecho docenas de veces y su contestación la he aplazado. De ser lo primero, nadie se daría cuenta, como nadie lo ha hecho. Sucederán fenómenos extraños, pero pronto se introducirán en un esquema. De ser lo segundo, alguien lo anunciará. Prefiero esto último y prefiero ser yo. A este grado llega mi ambición. Por tanto, la pregunta es falsa para mí.